¿Alguna vez se han preguntado quién cuidó de las murallas y de todas aquellas fortificaciones bolivarenses? Bienvenidos una vez más a nuestra sección de entrevistas. Hoy, desde el CUBOR, nos encontramos con María Pía Mogollón, directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras Públicas. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Hablemos un poco de ese tema de las fortificaciones de Cartagena, que además es un atractivo turístico que nos mantiene dentro de un patrimonio histórico. Bueno, es una larga historia, tiene alrededor de 100 años. Comenzó en 1923 cuando se gestó la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena con el único objetivo, con el objetivo más importante que fue, no fue el único, pero sí fue el más importante, que fue evitar que se siguieran demoliendo las fortificaciones y en especial las murallas de Cartagena. Es una historia que el mismo cartagenero no conoce. Bueno, sería bueno también ponerlos en contexto qué pasó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se había convertido en una moda que se demolieran las fortificaciones de la ciudad. No, que además pasó en diferentes países. Pasó en diferentes países, fue como una especie de auge, más que moda, un auge en el cual cayeron las murallas de París, cayeron muchas murallas alrededor del mundo. La razón era el crecimiento de las urbes y el querer tener un poco de saneamiento de esas ciudades. Así las cosas, la ciudad de Cartagena también hizo lo propio y además lo hizo respaldado por un estudio de la Pearson & Son, que había determinado que eso era la solución para los problemas que tenía la ciudad de tipo sanitario. Entonces comenzaron las demoliciones y fueron los miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas ya organizados en 1923 que comienzan a trabajar y dicen: paren aquí. O sea, ya habían iniciado ese proceso de demolición. Sí, ya habían empezado, había comenzado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Había comenzado y había continuado. Hoy donde estamos en el centro de convenciones. Aquí habían dos grandes baluartes que cayeron durante ese periodo. Es decir, en la actualidad, 100 años después, hoy Cartagena no tuviese murallas sin la Sociedad de Mejoras Públicas. Bueno, yo creo que en gran medida, si la Sociedad de Mejoras Públicas no hace ese trabajo en ese momento, es muy posible que la ciudad no tuviera ni las murallas de Cartagena ni el castillo San Felipe de Barajas. No fuésemos un patrimonio histórico de la humanidad. Bueno, evidentemente. Ahora hablemos cómo fue todo ese proceso de los 100 años que hasta noviembre del año pasado cumplieron y que por supuesto estamos en el marco de los 100 años de la Sociedad de Mejoras Públicas. ¿Cómo ha sido todo ese tiempo de recorrido en la ciudad? Bueno, ha sido un tiempo de recorrido donde ha sido principalmente la actividad en torno a las fortificaciones de la ciudad, a su administración, al trabajo de conservación, al trabajo de reconstrucción que después se convirtió en el trabajo de restauración, al trabajo de difusión de todo lo que tiene que ver con el tema, con la historia de las fortificaciones y a un tema de puesta en valor, que hoy se llama puesta en valor y que en algún tiempo se llamó valoración de ese patrimonio material constituido por las fortificaciones de Cartagena. Pero sin embargo eso no fue lo único que la Sociedad de Mejoras Públicas ha hecho en estos 100 años. La Sociedad de Mejoras Públicas ha sido pionera, por ejemplo, en el trabajo entre lo público y lo privado, gestionando el tema de las fortificaciones. La Sociedad de Mejoras Públicas tuvo un papel preponderante en la construcción, por lo menos en la gestión de la construcción de la avenida Santander. La Sociedad de Mejoras Públicas estuvo en los barrios. En ese momento habían en la ciudad, por ejemplo, el barrio de Manga, el barrio de Crespo, y a través de unos comités que habían en los barrios, generó un trabajo que, por ejemplo, se reconoce el trabajo de la pavimentación del barrio de Manga. Era un trabajo de ciudad, para la ciudad. Un trabajo de ciudad. En algunos casos, la Sociedad de Mejoras Públicas hacía el trabajo pues que debía estar haciendo la alcaldía o lo hacían en conjunto con la alcaldía. Era un trabajo también muy mancomunado. Era un trabajo en el cual la sociedad ponía sus conocimientos, las personas y así ha sido siempre. Las personas que conforman la Sociedad de Mejoras Públicas tienen unos conocimientos que ponen al servicio del trabajo que la sociedad hace por la ciudad.
Hablemos un poco de eso, ya que estamos hablando de conocimiento, de quiénes eran las personas que hacían ese tipo de trabajo durante estos 100 años, quiénes conformaban ese grupo de la Sociedad de Mejoras Públicas. Bueno, el grupo de profesionales, yo quiero decir una cosa, no eran profesionales. La sociedad llega a las fortificaciones de la mano, es decir, llega a las fortificaciones y con esto llegan una serie de personas interesadas en el tema, más no eran profesionales en el tema. Estaban interesados en el tema, podían ser abogados, podían ser médicos, podían ser de diferentes profesiones que les interesaba el tema de los monumentos que se llamaban en ese momento. En ese momento no se llamaban bienes de interés cultural, como se llaman en estos momentos, como se les denomina en estos momentos, sino monumentos. Y esos monumentos y esos bienes de interés cultural comenzaron a ser atendidos desde la Sociedad de Mejoras Públicas, y yo quiero aquí decir una cosa maravillosa, y es que la ciudad de Cartagena, los habitantes de Cartagena ayudaron a la Sociedad de Mejoras Públicas en su labor de reconstrucción del Castillo San Felipe, que fue la primera fortificación a intervenir. ¿Cómo fue ese proceso y además cómo tenían los recursos para hacerlo? Bueno, por eso mismo te estoy diciendo que mucho de ese trabajo se hizo con la comunidad. La Sociedad de Mejoras Públicas tocó puertas de comerciantes, de gente que trabajaba en la ciudad para que colaborara de una manera económica o con materiales para la... O conocimientos incluso. Teníamos a la persona que más o menos tenía ese conocimiento, que fue la persona que dirigió todos los procesos de obra dentro de la Sociedad de Mejoras Públicas, que fue Carlos Crismat de Esquivia. Carlos Crismat contaba con unos planos del Castillo San Felipe, y con esos planos del Castillo San Felipe y el deseo, ese amor por Cartagena que impregnaba a todos los miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas, un interés porque esta ciudad se moviera, cambiara, fuera dinámica, comenzó el proceso que en estos momentos no lo llamaría yo de restauración, no diríamos que es de restauración, pero sí de reconstrucción. El Castillo San Felipe era una ruina total. Las fotografías están en la Fototeca de Cartagena y en muchos de los archivos que hoy están en las redes sociales, y se puede ver perfectamente que ahí prácticamente no quedaba nada. En el cerro, ese era un cerro con una ruina. Evidentemente, inclusive se hablaba de que había una intención de que eso se demoliera totalmente, incluyendo el propio cerro, y con ese material se rellenara en la laguna del Cabrero. Mucha historia por contar, mucha historia que seguramente los cartageneros desconocen, que hoy por supuesto van a saber, que van a indagar mucho más, pero hay que decir que llega un momento con una nueva ley donde se le quita, digamos, como esta potestad a la Sociedad de Mejoras Públicas. ¿Qué puede decir? Bueno, mira, la ley de cultura es una ley que deroga una serie de leyes que le eran contrarias. Una de esas leyes que le eran contrarias era la ley 32 de 1924, mediante la cual el gobierno de Colombia le entregó a Sociedad de Mejoras Públicas el manejo de los monumentos de la ciudad. Esa ley es derogada ahí. Sin embargo, ya la Sociedad de Mejoras Públicas había suscrito un contrato de comodato con el Fondo de Inmuebles Nacionales, y después con el que fue trasladado después a Invías, y que después lo tomó el Ministerio de Cultura, y durante 20 años, o sea, a partir de 1992 y hasta 2012, la sociedad realizó ese manejo y todo este trabajo que yo ya he comentado antes, de divulgación, de difusión, de puesta en valor, de conservación, de restauración, a partir de ese contrato de comodato. Ese contrato de comodato finaliza en el año 2012, en febrero del 2012, y ahí hay otra parte de la historia. ¿Cómo va a ser ahora la Sociedad de Mejoras Públicas? ¿Cómo quedarían sus funciones? Y además, ¿quién cuida de estos monumentos ahora? ¿El Ministerio de Cultura? En estos momentos, quien cuida, obviamente, esos monumentos son de carácter nacional, son bienes de interés cultural del ámbito nacional y están en cabeza del Ministerio de Cultura. En estos momentos, a partir de octubre del 2012, quien hace ese trabajo es la Escuela Taller de Cartagena. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros seguimos trabajando porque nosotros tenemos 100 años de experticia, 100 años de conocimiento
100 años de experiencia en el tema del patrimonio material. Tenemos un recorrido importante en el tema del patrimonio inmaterial también, porque ese era el tema que manejaba la sociedad, porque lo manejaba con las comunidades cercanas a esos bienes de interés cultural. Dígase los barrios que están cerca a las murallas de Cartagena, los barrios que están cerca al Castillo San Felipe y las comunidades cercanas a las fortificaciones en la isla de Tierra Bomba. Entonces es un trabajo que se hizo. Y además, el último de llegar es el patrimonio natural, que llega a integrarse con todos los otros patrimonios, y la Sociedad de Mejoras Públicas trabaja de manera integral estos 3 patrimonios porque considera que no pueden dividirse, que no pueden tratarse separadamente, y estamos trabajando y hemos desarrollado muchas iniciativas, muchos proyectos, muchos programas. Uno de ellos es la Ruta por la Historia de Cartagena, que es un programa dirigido a los colegios de Cartagena, a los docentes de los colegios de Cartagena, y anualmente lo hacemos y escogemos, se selecciona un tema de la historia de Cartagena para desarrollar durante ese año con los estudiantes, con los docentes de los colegios que participan. También tenemos la Ruta por el Agua, que es un ejercicio importante, habida cuenta que Cartagena, cuando la declaran Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, y la UNESCO la incluye en la lista de patrimonio mundial, en su lista de patrimonios mundiales, hace una observación específica para Cartagena. Dice: voy a declarar el puerto, el conjunto monumental y las fortalezas de Cartagena, o sea, las fortificaciones. Y también quiero hacer énfasis a que es todo el puerto, todas esas fortalezas, ese conjunto de bienes monumentales están ubicados en el marco de la bahía de Cartagena. Entonces, para nosotros, las bahías de Cartagena son la interna y la externa, todos los caños, lagos, ciénegas hacen parte importante de esa declaratoria de Cartagena como patrimonio de la humanidad, y también de su inclusión en la lista de patrimonio mundial por UNESCO. Por eso es que velar también por su cuidado en la actualidad. ¿Cuál es una preocupación latente hoy a nivel de ciudad que tenga la Sociedad de Memoria Pública? Bueno, nos preocupa muchísimo el estado de los caños, el estado de la bahía, por cuanto aquí siempre se emiten unas alarmas que a la ciudad le pueden quitar el título de patrimonio histórico y cultural por parte de la UNESCO, y nos preocupa que ese marco en el cual se instaló esa declaratoria no ha tenido la atención y no ha sido plenamente identificado como un elemento más de esos patrimonios, y que ese patrimonio natural lo tenemos que cuidar con el mismo mimo y el mismo cuidado en que se ha venido cuidando el patrimonio del centro histórico de la ciudad y de la fortificación. Es decir, a Cartagena le pueden quitar el patrimonio histórico de la humanidad, no solamente por el tema como Acuarela, sino por otro tipo de... Claro, si ellos se pusiesen a analizar desde la UNESCO en qué escenario y qué es lo que va a la declaración, es decir, qué es lo que se incluye en la declaración de patrimonio histórico, qué recomienda, y como que fue el comité que hizo la evaluación de Cartagena en ese momento para que ingresara a la lista de patrimonio mundial de UNESCO. Si se hace una evaluación, claramente vamos a tener una gran atención en todo lo que es el sistema de caños, lagos, bahías, etcétera, de la ciudad. O sea, nuestra ciudad es de agua, rodeada de agua, constituida, y es que ese elemento es la razón de ser de la fundación de la ciudad. Es decir, Cartagena no habría podido ser, es decir, las condiciones de Cartagena, no había agua en las cercanías, agua para tomar. Entonces, esa condición la sacaba de la posibilidad que los españoles tenían para fundar aquí una ciudad. La fundan por su situación geográfica, geopolítica. Es decir, era una ciudad cuya bahía era otra fortaleza. Era una fortaleza natural. Cartagena definitivamente no le puede dar la espalda al mar. En absoluto. María Pía, viendo este trabajo de 100 años que han hecho en la Sociedad de Mejoras Públicas, el trabajo que siguen haciendo y que seguramente van a hacer, ¿cómo te imaginas Cartagena en la actualidad sin el trabajo de esos 100 años? Bueno, yo tengo que decir que nosotros, además de haber hecho un trabajo en lo físico, hemos hecho un trabajo en el inconsciente de la gente, porque las fortificaciones, si uno las mira, antes de que la sociedad comenzara a trabajar en ellas, era como el cuarto de San Alejo. Era el sitio donde se
guardaba lo feo, donde se ponía lo que no se sabía dónde poner, se ponía los cheches. Ahí se puso de todo, se pusieron plantas eléctricas, se pusieron faros, se pusieron todo lo que no sabíamos dónde ponerlo, iban para las murallas de Cartagena, iban para... Es decir, entonces creo que la sociedad, si bien hizo un trabajo de restauración y conservación y de reconstrucción de las fortificaciones, su trabajo más importante fue cambiarle a la gente la lectura de la importancia, de por qué era importante las fortificaciones y que la miraran como es importante, o sea, como el valor que el valor, o sea, comenzaron a darse cuenta que era un sitio que no era un sitio cualquiera, que era un sitio con un gran valor, que eran unos espacios con un gran valor y que las fortificaciones no eran el sitio donde guardar pues lo que no queríamos que nadie viera, y que era pues el sitio, es lo que hoy son bienes de interés cultural, es un sistema fortificado casi completo, está hoy en pie. Entonces todas esas cosas son maravillosas porque eso lo logró la sociedad con un trabajo continuo, sin pausa, en el tiempo, que permitió que la gente dejara de pensar en estos sitios como sitios residuales a convertirlos en sitios importantes para que la gente pasee. Es que hoy podemos ver a la gente caminando por las murallas, tomándose fotografías, gente inclusive de Cartagena, que eso para nosotros es un maravilloso éxito, que lográramos que la gente de la ciudad también se apropiara de estos espacios y como vieran que eso es de ellos y que también lo defendieran como un elemento importante de su cultura, de su patrimonio, como son las fortificaciones. Bueno, hoy también se está batallando el tema del patrimonio, de hecho, con el tema del edificio y demás. Un mensaje final para todos los bolivarianos. Bueno, yo sí creo que, si yo creo en algo que es bien importante, es que la cultura y el patrimonio son ejes fundamentales para las transformaciones que esta ciudad en lo social y en muchos aspectos necesita esta ciudad. Así que el eje fundamental es conocer la historia de esta ciudad, reconocerla y además sentirse orgulloso de ella, porque si no sabemos de dónde venimos, mucho menos vamos a saber para dónde vamos. Entonces yo sí creo que este es un llamado a todos los cartageneros, a todos los habitantes de la ciudad y a quienes nos visitan, a que hagan un proceso de sentirse orgullosos de este patrimonio que hoy, si bien es de todos los cartageneros, también es de la humanidad. Entonces sí creo que es un proceso que tenemos que hacer desde el sentido de conocer lo que tenemos, de valorar ese patrimonio y además ayudar en su cuidado, porque si bien hay instituciones que los han cuidado y han estado, digamos, a cargo de ellos, es también importante que el ciudadano cuide. Y ese tiene que ser un ejercicio importante del ciudadano por su ciudad y por su patrimonio, porque en ellos está la posibilidad de hacer cambios trascendentales en esta ciudad. Y que perduren en el tiempo. Claro, necesitamos que duren, si ya duraron todo lo que llevan por lo menos... Si ya duraron 100 años, por lo menos 100 años más. Sí, no, ellos llevan más de 100 años porque construidos, pues si se suma todo el tiempo de acción. Lo que pasa es que los españoles jamás pensaron, que ellos lo pensaron y los construyeron para la guerra, para la defensa de la ciudad. Ellos jamás pensaron que esto iba a ser un patrimonio y que nosotros íbamos a tener la misión en esta ciudad y desde la sociedad una misión que continúa de la Sociedad de Mejoras Públicas, de cuidar, de estar atentos, de hacer un trabajo de difusión de ese importante patrimonio. Y no solamente del patrimonio constituido por las fortificaciones, sino por todo el conjunto de patrimonios que tiene la ciudad, y pensar también, ¿por qué no?, en nuevos patrimonios. Totalmente. Es decir, tenemos que pensar en nuevos patrimonios. Tenemos que pensar en que los patrimonios no se congelaron y son esos nada más. Es que hay que comenzar a trabajar para incluir en esa lista nuevos patrimonios. ¿Cómo cuál? Bueno, yo diría que hay unos patrimonios que están ahí, que se habla del patrimonio subacuático, y es un patrimonio que tenemos que trabajar, es un patrimonio explorar, conocer, a pesar de que está en las profundidades. No solamente estoy hablando de barcos como el San José, por ejemplo, que además es tema de discusión actualmente. Exactamente, que hoy está en la mira pública, sino también las escolleras, la escollera de la Marina, la escollera de Boca Grande, que son construcciones que, como son invisibles para la gente, porque la gente no las puede ver porque están subacuáticas, entonces
no las conocen. Entonces yo sí creo que si bien están declaradas, también tienen que salir. Y hay otros, por ejemplo, hay un trabajo que hay que hacer con una serie de patrimonios. Hay unas construcciones, por ejemplo, hechas por Gastón Lelarge en el pie de la popa, que urge que se rescate. Lo que hizo Gastón Lelarge es uno de los grandes ejemplos de Gastón Lelarge, es el antiguo Club Cartagena aquí en Getsemaní, donde va a funcionar próximamente un hotel. Pues Gastón Lelarge hizo en más pequeño unos colegios rurales, y para entonces el pie de la popa era rural, y entonces ese fue el único ejemplo que se pudo construir de colegios rurales. Entonces yo sí creo que eso hay que rescatarlo, no podemos dejar que se pierda, como tampoco podemos dejar que se pierda el mercado de Basurto. El mercado de Basurto es un ejemplo prácticamente de los pocos ejemplos que quedan de arquitectura moderna en Cartagena. Es una pieza espectacular de la arquitectura moderna, y así también hay una serie de edificios en La Matuna que deben ser conservados. Y no solamente conservados, difundidos su importancia. En el caso me voy aún más lejos, en el caso del mercado Basurto, cuando yo escucho que lo van a demoler para hacer construcciones ahí habitacionales, etcétera, yo diría que se pierde uno de los grandes posibles nuevos patrimonios que pudiéramos tener, además haciéndole un cambio de uso, haciendo un uso mucho más patrimonial, cultural, artístico, es decir, que pudiéramos tener las artes, los saberes ahí reunidos en ese espacio, porque yo sí creo que tenemos que abrirnos a las posibilidades de nuevos espacios, nuevos patrimonios, y qué mejor que nuevos patrimonios para que se conviertan en nuevos espacios. Y tenemos varios que están en la lista, podríamos decir mucho, pero yo sí hago un llamado muy fuerte a que hagamos todo el esfuerzo posible porque el mercado de Basurto no sea demolido, es decir, que su espacio sea recuperado para el disfrute de todos los cartageneros y de quienes nos visitan. María Pía, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarle un poco de historia también a todos los bolivarenses cartageneros, y además que se apropien, por supuesto, de su ciudad, que la conozcan y se apropien de la ciudad, y a la Sociedad de Mejoras Públicas desearle el mejor de los éxitos y que cumplan por lo menos 100 años más. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa antes de terminar. Yo quiero invitar a la gente joven, que yo sé que los que están muy enganchados con el bolivarense, que la Sociedad de Mejoras Públicas busca voluntarios menores de 22 años para que sean voluntarios del patrimonio y trabajemos juntos por esta ciudad. Excelente. Una invitación para todos ustedes. ¿Dónde se pueden contactar las personas interesadas? Se pueden contactar con la Sociedad de Mejoras Públicas. Nosotros tenemos nuestras oficinas en la calle del Guerrero, con esquina Plaza de la Trinidad, y también lo pueden hacer a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está la invitación, y muchísimas gracias también por siempre acompañarnos. Chao, chao.